A ver, hay estrategias que funcionan pero tan bien, que se repiten una y otra vez a lo largo de la historia. Y hoy vamos a meternos de lleno en una de ellas. Vamos a analizar un modelo de engaño que, según una fuente teológica muy detallada, se diseñó hace miles de años, pero que, ojo, sigue estando muy de actualidad. Y todo parte de una pregunta que la verdad da que pensar. ¿Cómo es posible engañar a un ser perfecto? Piénsalo, si Adán y Eva, que según esta historia fueron creados en un estado de perfección, cayeron en la trampa, ¿qué nos dice eso a nosotros hoy? La idea de fondo es muy potente. Si entendemos cómo funcionó ese primer engaño, tendremos la clave para no caer en los que vienen después. Lo que vamos a ver es básicamente como un manual de instrucciones del engaño, ¿no? Todo sacado de una interpretación del Génesis. Y la tesis principal es esta. Los métodos que se usaron en aquel entonces son exactamente los mismos que, según esta visión, se van a usar en un engaño final, pero esta vez a escala planetaria. Así que para entender bien la estrategia, tenemos que viajar al principio de todo, al escenario original donde se puso en práctica por primera vez. Este análisis nos sitúa, claro, en el jardín del Edén. Pero, ojo, no lo presenta solo como un paraíso, sino más bien como el laboratorio donde se hizo un gran experimento de lealtad. Y este es un punto crucial, ¿eh? Según esta visión, hay que imaginarse que Adán y Eva lo tenían absolutamente todo. De verdad, no les faltaba de nada. Vivían en conexión directa con su Creador. Por eso, la famosa prohibición de comer de un árbol no era un capricho. Era, de hecho, la única oportunidad que tenían para demostrar de forma voluntaria, por decisión propia, su amor y su confianza. Y aquí está la clave de todo. La orden era una cuestión de pura fe. No hubo una explicación científica ni lógica, nadie les dijo, oye, que el fruto es venenoso. No, simplemente se les pidió que confiaran. Punto. Su única seguridad, según este análisis, estaba en obedecer, sin más. Bueno, pues vamos ahora al meollo de la cuestión, al esquema del engaño. El análisis identifica una secuencia de 5 pasos, 5 métodos muy específicos y además progresivos, diseñados para ir desmontando esa confianza poco a poco y al final llevar a la desobediencia. Son estos 5. A ver, primero, un milagro para dejarte con la boca abierta. Segundo, retorcer la verdad para que entres al trapo. Tercero, darte un argumento lógico para que empieces a dudar. Cuarto, atacar directamente a los sentidos para que la razón se nuble. Y el remate final, la presión de grupo para asegurar la caída. Venga, vamos a verlos uno por uno. El primer paso es deslumbrar, dejarte cao. El texto lo llama un milagro mentiroso. Piénsalo, una serpiente que habla. Es algo tan fuera de lo común que te deja alucinado. Y es justo ese asombro el que hace que bajes la guardia y te abras a escuchar. De repente, el mensajero parece alguien especial, alguien a quien merece la pena prestarle atención. Y aquí vemos lo sutil que es el segundo método. Fíjate, la serpiente no dice Dios miente de primeras, no. Lo que hace es citar mal lo que dijo, lo exagera. Le pregunta si Dios les prohibió comer de todos los árboles. ¿Y qué consigue con eso? Pues provoca que Eva le corrija y ¡zas! Ya ha iniciado una conversación. Es una táctica de manual para enganchar a alguien. De hecho, el análisis describe a la serpiente como un gran psicólogo. La pregunta no es casual para nada. Se presenta como si estuviera leyendo la mente de Eva, como un eco de sus propias dudas. Ella ya se estaba preguntando por qué ese árbol estaba prohibido, y de repente escucha sus mismos pensamientos en boca de otro. Y claro, se siente comprendida, se crea una conexión, una falsa confianza. Y este es el punto de inflexión, el giro de guión. Una vez que se ha ganado su confianza, ¡pam!, se introduce una lógica totalmente nueva. La serpiente le dice, tranquila, no vas a morir. Y no solo eso, le da una razón de por qué Dios, supuestamente, les mintió. Porque no quiere competencia. De golpe Dios pasa de ser un protector a ser alguien egoísta, que les esconde información para mantener su poder. La fe sencilla se cambia por un razonamiento complejo, lleno de sospechas. Vale, la mente ya está casi convencida. ¿Cuál es el siguiente paso? Atacar al cuerpo, a los sentidos, y se describe cómo se van activando uno a uno. La vista, porque el fruto era agradable a los ojos, el gusto, porque parecía bueno para comer, incluso el intelecto, porque prometía sabiduría, y al final el tacto y la acción. Lo coge y come. La experiencia de los sentidos es tan fuerte que anula por completo la orden divina, que al final era solo una palabra. Ver y tocar se convierte en algo mucho más real que simplemente creer. Y llegamos al último paso. La presión de grupo, la presión social. Aquí se usa a una persona para influir en otra. Según esta interpretación, Adán no fue engañado de la misma forma, ¿eh? Su caída fue distinta. Él vio lo que había hecho Eva, y por el amor que le tenía, por no poder ni imaginar una vida sin ella, tomó una decisión consciente, seguirla. Eligió su mismo destino.
La lealtad a una persona pesó más que la lealtad al creador. Muy bien, hemos visto el patrón original. Ahora, lo interesante es ver cómo este análisis proyecta esos 5 pasos hacia el futuro. El argumento es que esta misma estrategia, que se ha ido perfeccionando durante 6.000 años, será la base de lo que se llama el engaño final. Y aquí lo vemos claramente. El patrón es el mismo, pero a lo bestia, a una escala muchísimo mayor. El milagro ya no es una serpiente que habla, sino sanaciones masivas a nivel global. El atractivo sensorial no es una fruta, sino un ser de luz, deslumbrante. La palabra de Dios no se retuerce en una conversación, sino que se cita selectivamente para cambiar leyes. ¿Y la presión social? Bueno, la presión social se convierte en una adoración mundial. Vale, entonces, la pregunta es obvia. Si el engaño es tan sofisticado, si ataca a la lógica, a los sentidos, a las emociones, ¿cómo se le puede hacer frente? Pues bien, el análisis termina con una única defensa. Una sola, contra esta falsificación tan elaborada. Y lo curioso es que no se trata de una lista de cosas que hacer, ni un sistema de defensa complejo, no. Se insiste en que solo hay una cosa, una única salvaguarda que es, de verdad, infalible. La defensa que se propone se basa en una idea muy potente. Y se usa una analogía genial, la de un experto en detectar billetes falsos. ¿Qué hace este experto? No se pasa la vida estudiando todas las falsificaciones que existen. No, lo que hace es conocer el billete auténtico a la perfección, hasta el más mínimo detalle. Tanto que en cuanto ve una imitación, la detecta al instante. La protección, por tanto, no está en estudiar el engaño, sino en conocer íntimamente la verdad. Y con esto llegamos al punto central del análisis. Desde esta perspectiva, ese artículo genuino, ese billete auténtico, son las Escrituras. Se presentan como la única vara de medir, la única referencia objetiva y externa que puede desenmascarar un engaño que de otra forma sería imposible de resistir para nuestra lógica y nuestros sentidos. Y cerramos con esto, con una pregunta que queda en el aire. Si una falsificación llegara a ser casi perfecta, casi idéntica al original en todo lo que podemos ver y tocar, ¿qué nivel de conocimiento haría falta para notar la diferencia? Al final, la cuestión no es solo saber qué es la verdad, sino con qué profundidad necesitamos conocerla para no ser engañados.